Abrimos la primera entrevista de esta mañana. Recibimos al diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. Vamos a estar hablando de la discusión de la reforma de la seguridad social, pero también en este contexto de la renuncia también del legislador Eduardo Lust. De todos estos temas hablaremos con Perrone. Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, cuéntenos, ¿cómo viene la discusión en la Comisión de Diputados de la reforma jubilatoria? Desde el Partido Nacional, el presidente, bueno, se pretende impulsar rápidamente esa votación, pero hay como una tranca ahí, ¿no? Sí, en realidad esto estaba en el compromiso por el país, eso lo sabemos. Todos los puntos que están en el compromiso por el país, dentro del oficialismo de la coalición de gobierno, los queremos sacar adelante. Acá tenemos algunas diferencias con el texto que ha venido sobre algunos puntos que nosotros pretendemos trabajar, intensificar la discusión y, bueno, ganar un poco de tiempo también para tener más información. La comparecencia estos días de las autoridades del Ejecutivo, tuvo Ministerio de Economía, UPP, BPS. Ya la ida de BPS fue un avance para nosotros en cuanto a algunos puntos que teníamos dudas y que pretendíamos a través de esta reforma generar cambios que tiene que ver con certificaciones médicas. Eso yendo directamente a lo que es el déficit del BPS y este déficit que ronda los 600 millones de dólares al año. Nosotros ahí en esta discusión queríamos incorporar el tema porque de los 600 millones de dólares que tiene de déficit el BPS, más del 30% son certificaciones médicas, más de 200 millones de dólares por año, donde nosotros sabemos que hay abuso, creo que todos en el Uruguay sabemos que hay abusos en las certificaciones médicas, que hay gente que se certifica algún fin de semana, algún feriado, que hay médicos que también con mucha complacencia poner la firma. Entonces ahí nosotros pretendíamos de alguna forma penalizar al mal trabajador que hace ese abuso y al médico que nos lleva adelante una corrección. ¿Incluir cambios en las certificaciones dentro de la reforma? En realidad, cuando fue el BPS, explicó un nuevo sistema de certificaciones que tiene que ver con el cruce de la historia clínica, y ahora los trabajadores se tienen que certificar a través de su prestador de salud y no van a ir a ese médico conocido que alguna vez le daba el papel y lo certificaba. También entendemos, que así lo dijo el BPS, que el seguimiento de una certificación médica o va el trabajador y dice me duele tal cosa, tengo tal problema, la única forma de revisar eso es con otro acto médico y eso vuelve bastante complejo. Tampoco nosotros queremos presionar tanto y llevar esta discusión a que solo sea certificaciones médicas, pero sí vemos un avance, el BPS tomó cartas en el asunto, como se dice. Así que bueno, para nosotros eso en la discusión de toda la reforma es un avance. Si no me equivoco, Manini también había señalado aquí en Arriba Gente que también estaban dispuestos a abordar el tema del déficit de la caja militar. ¿Ahí hay una visión crítica? La caja militar entra dentro de la reforma. 452 millones de dólares fue la asistencia que dio el Estado. Ya había tenido la caja militar una reforma 2018-2019. La caja militar en esta reforma no es algo que Cabildo Abierto esté planteando en lo más mínimo de hacer una reforma diferencial o que se saque de esta discusión. Está en conjunto con todas las cajas. Lo que sí nosotros, ahora hablando de lo que es el déficit del BPS, lo que nosotros decimos es la seguridad social se tiene que financiar solamente del aporte de los trabajadores o hay que buscar a futuro nuevas fuentes de financiamiento. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo de la tecnología avanza, donde hoy hay un puesto de trabajo, mañana hay un robot. Entonces nosotros esa es la discusión de fondo que queremos dar. Ahí está en fin el PIT-CNT. Que ha planteado también este tema, ¿no? De puestos de trabajo que se van perdiendo y el aporte que las empresas deberían hacer. Pienso en los supermercados, por ejemplo. Yo, más allá de a quién cargarle el aporte o quién lo tiene que hacer, nosotros estamos diciendo que antes de una reforma de la seguridad social como esta, deberíamos hacer una reforma tributaria. Vuelvo al déficit del BPS de los 600 millones de dólares que salen de rentas generales. Nosotros decimos, tenemos que ir a una reforma tributaria porque en el Uruguay se están dando exoneraciones por encima del doble de lo que es en América Latina, lo que se llama el gasto tributario, y estamos hablando más de 3.000 millones de dólares por año. Entonces, si vamos a una reforma tributaria, Uruguay va a poder recaudar de una forma más justa,
rentas generales podrá tener una mejor recaudación y podrá hacer frente a lo que son las erogaciones de la seguridad social y llevar adelante una discusión de la seguridad social con mucho más tiempo, que sea consensuada por todo el sistema político y por todos los actores sociales, poniendo arriba la discusión justamente de esto, si tan solo se tiene que financiar por el aporte del trabajo. Ahora, Perrone, con esa visión, Cabildo Abierto va a trancar la votación de la reforma jubilatoria, es decir, podría no salir, porque si apuntan a una reforma tributaria con todo el trabajo que lleva previo, sí, no saldría ni que hablar en los tiempos que propone el gobierno, ¿no? Nosotros en eso hemos sido claros, no hay nada que apure esta reforma hoy. Perfectamente puede quedar la reforma con media sanción en el Senado y discutirse en el próximo gobierno, porque el año que viene no se puede votar porque es año electoral. El grueso de esta reforma empieza a correr por allá por el 2032, 2035, no recuerdo exactamente. Entonces, como hay plazo en el tiempo, perfectamente se puede votar o seguir trabajando en el próximo gobierno y que la seguridad social se siga financiando, que se siga pagando desde rentas generales. Este jueves hay una reunión en Torre Ejecutiva donde la ministra de Economía va a hablar de temas tributarios, así que bueno, esperemos las noticias que vienen ahí. Ahora, Perrone, el propio presidente y quien va a asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, Sebastián Andújar, se han comprometido a que el 31 de marzo, sobre ese plazo previo a turismo, estuviera ya discutida y votada. Sí, ellos lo han dicho, tienen un pensamiento muy positivo de esto. Ojalá se pueda si llegamos a los acuerdos. Para dejarlo en claro, si no hay este tipo de reformas que plantea al proyecto, ¿no?, que vino desde el Senado, que de hecho Saldain había dicho que prácticamente no se iban a hacer modificaciones y eso creo que generó molestias en Cabildo, ¿no lo va a votar Cabildo? En realidad, las modificaciones que nosotros no podemos adelantarnos a decir no vamos a votar, porque primero tenemos que hacer el proceso de la discusión y lograr estos cambios. Los principales cambios que nosotros queremos, ya sacamos certificaciones médicas, tiene que ver con el cálculo a los 25 años de aporte, que termina dando el promedio de la jubilación. ¿La SAFAP? Tiene que ver con las AFAPs, con las inversiones en el extranjero que pretenden hacer las AFAP, que nosotros entendemos que de la forma que vino el texto no está completamente garantizado que las inversiones no terminen saliendo mal. Y esa es una pregunta que yo hice en la comisión cuando vino el Ejecutivo y no se me respondió. No digo que no se respondió porque no se quiso responder. Tal vez en la discusión pasó por alto y bueno, fueron muchas horas, como 9 horas, y no obtuve esa respuesta. De todas formas, todavía tengo que revisar la versión taquigráfica para ver si ahí está. Lo que se pretende ahí es que las AFAP puedan tener mejor rentabilidad haciendo inversiones en el extranjero. Pero la redacción no deja claramente si esas inversiones salen mal, quién se hace cargo. Si se pierde el dinero de los aportes de los trabajadores o si el Estado se va a hacer cargo mediante alguna garantía que las AFAP tengan, que los bancos privados tengan. ¿Ahí podría ser una modificación para Cabildo entonces? Esa es una modificación que nosotros queremos plantear, como también la creación de una agencia reguladora, que se pretende en esta reforma crear una agencia reguladora que está por encima de BPS, de las AFAPs, y ahí lo que nosotros tenemos es que es inconstitucional, porque la Constitución dice que quien debe regir todo lo del sistema previsional y de jubilaciones es el BPS. Y acá se está creando un organismo por encima del BPS, donde los representantes sociales pierden poder, por decirlo de alguna forma, porque no va a estar el de los empresarios, ni el de los trabajadores, ni el de los jubilados tomando decisiones en el máximo de cómo se decide todo lo del sistema previsional. ¿Qué pasa con la edad de jubilación, los 65 años, que ustedes también tenían una postura crítica, por lo menos para algunas profesiones? Sí, ahí lo que nosotros decimos que hay actividades que requieren mayor esfuerzo físico, que no es lo mismo trabajar hasta los 60 que a los 65 años. Ahí hemos recibido, sí, buena disposición desde el Ejecutivo y del resto de los legisladores del oficialismo, principalmente del Partido Nacional, de que hay lugar a hacer modificaciones. Nosotros estamos poniendo como ejemplo la industria frigorífica, también nos ha llegado ahora el tema del transporte, los choferes de ómnibus,
no es lo mismo trabajar hasta los 60 que los 65, un trabajo muy estresante, que cada vez el tránsito es más complicado. Entonces, bueno, son puntos que nosotros tenemos que tomar nota, llevarlo a la discusión y empezar a sacar algunos sectores que sigan trabajando hasta los 60 y no hasta los 65. Nosotros somos conscientes, y así se demuestra, de que hoy el promedio de jubilación está en los 63, 64 años. O sea, ir hasta los 65 no es un gran... que termine cambiando demasiado lo que es la discusión de fondo, pero sí hay algunos sectores que no deberían estar incluidos. Para que nos quedemos con una idea, sobre todo pensando en la gente, Delgado dijo la semana pasada que se admiten cambios que no modifiquen la ecuación. Estos que ustedes pretenden hacer, por lo menos algunos de ellos sí modifican la ecuación, por ejemplo, el promedio de años que se va a tomar para calcular la jubilación de un trabajador o trabajadora. ¿Cómo se va a saldar esto? ¿No tienen apuro? ¿Cabildo Abierto no tiene apuro? ¿Puede pasar este periodo de gobierno sin aprobarse? Pero va en contradicción a lo que pretende Presidencia. ¿Con qué nos tenemos que quedar? Yo interpreto que el punto que cambia la ecuación para lo que es el Ejecutivo y para Saldain, que es el principal redactor de esto, es el cálculo en base a los 25 años de aporte. Ahí lo que nosotros decimos es, si se va a 25 años para atrás, se está yendo casi a los inicios laborales de la persona, donde los sueldos por lo general son sueldos bajos y los aportes son menores. Entonces, al final del día, cuando nosotros hacemos el cálculo, entendemos que la jubilación, el cálculo de esa jubilación, daría menos de lo que da hoy cuando se toma en base a los 20 años o a los 10 mejores. Eso no es un punto para nada menor, porque se está hablando que se mejorarían las jubilaciones, sino que se perdería. Exactamente, no es un punto... Para ustedes se cobraría menos. Entendemos que así se planteó en el Senado también, cuando desde Cabildo Abierto también se apoyó una moción de decir, bueno, que la gente haga el cálculo por el sistema nuevo y por el sistema viejo y que decida por cuál de los dos llevar adelante, tomar la jubilación. Bueno, eso no va a pasar, no va a ser viable, pero nosotros sí entendemos que si se va a los 25 años, la jubilación va a terminar siendo un monto menor. Por eso también los tiempos de discusión tienen que ser más amplios, porque una cosa es recibir muchas delegaciones, recibir mucha información en poco tiempo y después procesarla. Hay que procesarla rápido. Este es un año muy complejo porque entra la última rendición de cuenta en pocos meses, la última rendición de cuenta que se puede incrementar gasto. Por eso es lo apretado del tiempo que estamos en definir esta reforma lo antes posible. ¿Y si no se llega, se podría romper la coalición? Entonces? No, la coalición no va a pasar nada con la coalición. Estas son diferencias que hemos tenido como tantas otras. Yo siempre digo, pasamos la LUC, pasamos primer presupuesto, las rendiciones de cuenta con una carga importante de artículos en cada una. Siempre llegamos a buenos acuerdos. Son pocas las cosas que no nos pusimos de acuerdo para no votar. Así que bueno, si este es un punto donde no tendremos acuerdo, no tendremos acuerdo, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con el funcionamiento de la coalición. ¿En febrero de 2024 Cabildo va a dejar la coalición? No. ¿Esas afirmaciones no son ciertas que hizo Luz? Pero Luz habla de Cabildo después que se fue de Cabildo. Entonces, bueno, pero fue un integrante de Cabildo hasta hace unos días. Bueno, pero después que dejó de Cabildo no entiendo cómo habla de Cabildo. En ningún momento estuvo en Cabildo Abierto planteado el tema de dejar la coalición, así que no, lo desmiento. ¿No es una alternativa, por ejemplo, con la discusión y cómo se está dando la reforma jubilatoria, que eso rompa la coalición? No, para nada, incluso más. Nosotros estamos hablando de hacer la coalición en los 19 departamentos para llegar mejor preparados a lo que son las elecciones departamentales. Siempre pasa, genera ruido que cuando Cabildo Abierto tiene alguna diferencia en la interna de la coalición, enseguida arranca, bueno, se rompe la coalición. No es así, son diferencias puntuales sobre algunos temas. Incluso acá, en este proyecto, si bien estamos yendo al punto más grueso, estamos hablando de unos pocos puntos que tenemos diferencia. Porque hay otros que apoyamos y que pretendemos que salgan, como es, creo que es el artículo 65, que termina con las pensiones, las reparatorias especiales que eran hereditarias, que firmó Tabaré Vázquez el decreto por allá del 2019. Acá se termina eso. Esos son puntos que nosotros apoyamos porque son propuestas que nosotros llevamos adelante antes de que se armara el texto de la reforma. O sea, no es toda la reforma. Por ahí se puede dar también
que algunos artículos se terminen votando y termine saliendo una reforma distinta a la que entró, pero no nos podemos adelantar. Lo que sí no está arriba de la mesa en ningún momento es romper la coalición. ¿Cómo cayó la renuncia de Luz justamente en el marco de esta discusión y en el marco de rispideces que se están dando en la discusión justamente por estos temas que usted mencionaba, ¿no? Desacuerdos en el cómo de esta reforma jubilatoria? Yo estaba en la comisión, me bajaron impreso una nota de prensa, a mí me tomó por sorpresa. Siempre Luz tenía diferencias adentro de Cabildo, hay algunos proyectos que justamente pasan por la Comisión de Constitución y Código que integraba Luz y que, bueno, por ahí podían haber diferencias. La verdad que un poco de sorpresa, no sé cómo le costó 3 años darse cuenta que el Cabildo Abierto no era el lugar de él, pero bueno, fue una decisión que tomó, entiendo yo, a las apuradas. Uno cuando es legislador lo que intenta es incidir de alguna forma en mejorar la vida de la gente, mejorar el país, trabajar por un país. Hoy él pasa a estar en un lugar donde no termina teniendo incidencia ninguna, porque hoy su voto no es desequilibrante en ningún aspecto, porque las mayorías están claras y él tampoco va a lograr un voto para que la oposición en algún momento tenga una mayoría circunstancial. O sea, van a quedar 2 años en la legislatura donde no va a poder hacer mucho, así lo interpreto yo. Ahora, Perrone, a usted solamente lo tomó por sorpresa, porque el resto de los integrantes de Cabildo, Manini, Domenech, Rivera L, a todos dijeron que era algo que era previsible, que se podía... Me tomó por sorpresa en el momento, porque se podría haber hablado. Podría haber venido a hablar con nosotros. Tal vez la forma de haberlos dicho, che, tengo tales diferencias, busquemos la forma de consensuar, busquemos saber cuáles son los caminos a seguir y no tomar una determinación tan drástica. Pero bueno, el resto yo por Luz no puedo hablar, sí puedo hablar por el partido y por lo que nosotros sentimos. ¿No había mucho diálogo últimamente entre Luz y el partido? El diálogo siempre está y el diálogo siempre se da en las reuniones de bancada. Ese es el punto nuestro, todos los jueves es ahí donde nos reunimos y planteamos todos los temas, consensuamos, llevamos adelante, limamos diferencias e intentamos funcionar como partido. Cabildo Abierto es un partido nuevo y hay veces que algunos no interpretan que el funcionamiento partidario es la principal herramienta para tener de alguna forma mejor espacio de poder y de negociación. De repente se entiende que con perfilismos propios se pueden lograr mejores cosas. Yo no, yo pienso que la mejor forma de llevar adelante todo lo que tenga que ver con la propuesta política es con un partido y no con personalidad. Ahora, el lunes pasado fue un día tal vez determinante, ¿no?, para esta decisión. ¿Cómo fue esa reunión después que Luz participara de esa reunión que se generó por parte de la coalición, donde Cabildo ya había decidido que sus representantes no iban a concurrir por ese margen que no se daba de negociación a la reforma? En realidad, esa decisión fue consultada con el resto de los diputados. Luz en ningún momento expresó ningún tipo de disconformidad ni habló absolutamente nada. Nosotros a esa reunión no fuimos porque entendíamos que iba a ser una reunión solamente informativa, donde iba a haber una multitud importante de gente, donde difícilmente en pocas horas se diera un espacio de discusión o de negociación interna. Entiendo que esa negociación interna se tiene que dar en un ámbito más pequeño. Por eso decidimos no ir. Fue tan solo por eso. Tampoco concurrieron a las del este del país, ¿no? Sí, ahí tampoco fuimos. Sodano no estaba en ese momento en Uruguay, pedimos cambiarla. A mí se me complicaba trasladarme. Bueno, y por Manini eso acá admitió que era una suerte de señal también. Si no hay margen de negociación, bueno, no vamos a ir a una reunión para... Pero eso también lo dijimos públicamente. Si no hay margen de negociación, vamos a la discusión en la comisión, que es donde queda todo la taquigrafía. Es una decisión tomada del partido, entonces. A ver, siempre hay que hablar. Siempre hay que estar hablando, eso lo estamos haciendo. Estamos constantemente con legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado principalmente, intercambiando el diálogo para llegar de la mejor forma al final de esta discusión. Pero bueno, en esa reunión decidimos no ir, así se dio. Luz después fue
cuando a mí se me consulta fue a título personal, porque había una decisión partidaria de no participar. ¿Causó enojo eso? Bueno, pero el enojo debe haber sido de Luz y ahí hay que preguntarle a Luz si se enojó por ¿Cabildo eso. Abierto no tuvo resistencias a esa participación? Digamos, ¿no hubo una consecuencia? Lo aclaramos, en realidad no hay consecuencia porque nosotros teníamos el trabajo definido cómo lo íbamos a llevar adelante y de alguna forma los que integran la comisión son el diputado Sodano y yo, que son al final del día los que vamos a estar incidiendo en la votación. Esto no significa que Sodano y yo definimos todo lo que pasa con la reforma, no, es una decisión partidaria. Perroni, el tema de la banca, ¿qué va a pasar? ¿No hay margen para que Luz se la ceda nuevamente a Cabildo? Quien decide qué hacer con la banca es la persona, en este caso es Luz. Yo tengo claro que ninguno de nosotros, de los 11 diputados, estaríamos sentados como diputados por fuera de la figura de Manini. Todos los que llegamos a diputados fuimos porque íbamos a hacer la lista y la gente votaba a Manini. Después cada diputado tuvo su mejor estrategia en cuanto a campaña a nivel departamental, pero ninguno de nosotros seríamos diputados si no fuera por eso. Ahí yo creo que Luz tiene una contradicción cuando él dice públicamente Cabildo Abierto es Manini, porque lo ha dicho, y después dice no, pero la banca es mía porque la gente me votó a mí. Entonces, bueno, o Cabildo Abierto es Manini o la gente te votó a ti. Me parece que ahí tiene una contradicción. Lo que sí está claro que jurídicamente la banca es de la persona. Después hay otra decisión moral, de alguna forma, cómo tomar eso de la banca. ¿La fórmula de Cabildo Abierto va a ser Manini-Salinas? Ojalá, ojalá. Yo tengo que ser muy respetuoso a la hora de hablar de Salinas. Él tiene una decisión personal y familiar de dejar el ministerio, volver a la vida privada, pero bueno. Pero no se aleja de Cabildo, Salinas. No, alejarse de Cabildo no. Eso no hemos recibido nosotros ningún tipo de comunicación, sino todo lo contrario. Siempre él está dispuesto a charlar sobre todos los temas. Incluso viene ahora con una agenda intensa en el ministerio para cerrar temas y entregar de una forma bien a quien lo va a suceder, a Karina Rando, pero sería una gran fórmula y nosotros ahí vamos a tener la mirada puesta. Muchas gracias, Perrone. El agradecido soy yo. Cerramos por aquí la entrevista con el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, 9 de la mañana, 13 minutos. Y es momento de retomar el contacto con Vero, llevalía adelante.